agradecerte tu presencia, Rudy. Y bueno, queremos que le dé un saludo a los oyentes de América Una Sola Voz. Cómo no, buenos días, Eliseo, al igual que toda la audiencia de tu programa. Gracias por permitir el estar acá y compartir con ellos justamente este interesante camino de lo que ha sido la música, lo que ha sido la experiencia de un género tan profundo en cuanto a su impacto histórico como social. Y un gusto pues estar acá para justamente desarrollar parte de la conversación referente a esta historia de un género tan apasionante como es el rock. ¿Y por qué esa melodía? Con la que arrancamos el programa, sí. No Rain de Blind Melon, porque mira, era justamente mi adolescencia, encontrarme con una canción que no tenía mayor distorsión, sino una armonía muy, muy delicada por demás. Una canción que además tiene un mensaje 100% positivo, una canción que te invita a que te levantes después de que pudieses tener un día gris, pero tranquilo que no está lloviendo, sal, ve el horizonte, disfruta del sol, disfruta de la vida. Y bueno, es una canción que me conectó muchísimo cuando era un muchacho, apenas cuando esa canción salió yo tenía 14 años. Y es una canción con muy buena vibra, siempre la tengo presente en mi setlist, casi que a diario la escucho. Ahora quisiéramos que nos dijeras tus nombres y tus apellidos. ¿Por qué? Rudy Alexander González Jiménez. Así me presento en radio. Por lo general en radio a veces uno utiliza un solo nombre y un solo apellido. Pero en su momento un buen amigo de mi madre, buen amigo en lo personal también, ya físicamente no está con nosotros, me dijo, pero ¿por qué no te presentas con los dos nombres y con los dos apellidos? Porque, ¿sabes? El segundo nombre y el segundo apellido por lo general es el de la madre y es el más importante, me decía él. Y bueno, desde ese momento el Rudy lo puso mi padre, el Alexander lo puso mi madre, el González es de mi padre y el Jiménez es de mi madre. Así es. ¿Y el origen de esa familia son yaracuyanos? Claro. Yo tengo una mezcla entre Chivacoa y San Felipe. Realmente entre Chivacoa y Aroa. Y luego, en el momento que nazco, nací aquí en San Felipe, pero mi mamá viene de Aroa y mi papá venía de Chivacoa. Se encontraron en San Felipe, se enamoraron y bueno, tuvieron dos preciosos hijos. ¿Dónde estudiaste primaria? En el Colegio Los Ángeles. ¿Y secundaria? En la secundaria sí me pasé por casi todos los liceos y los colegios. ¿Por qué era muy travieso o qué? Sí, yo siempre he sido un poco rebelde en ese sentido, ¿no? Salí de un colegio que era muy estricto como Los Ángeles y cuando llegué a la Aristides Rojas, que fue donde comencé a estudiar secundaria, me consigo con esa libertad que te daba la Aristides Rojas y de ahí para allá me enamoré de la libertad y por eso pasé por varios colegios, pero estudié en el Juan José Maya de la Ascensión, en el Maya de los Bomberos, en el Aristides Bastidas, en el Aristides Rojas, que fue donde me gradué al final. Ahora, ¿con el tiempo se pierde o se reafirma esa rebeldía? Se reafirma, rebelde por siempre. Uno lo que trata de hacer es moldearse debido a las leyes y a las reglas, pero siempre debes tener un toque de rebeldía porque es lo que le da sabor a la vida, según mi óptica. ¿Y dentro de tu familia existe alguna tradición musical o no? Bueno, realmente no. Mi mamá siempre fue una mujer que escuchaba música, pero nunca ha tenido le encanta la música, más no ha tenido digamos, un desarrollo musical. No. Teníamos una guitarra en la casa, pero nadie la tocaba, por ejemplo. ¿Y tu papá cantaba, tocaba? Nada, tampoco. Yo vengo de una familia donde la gente lo que hacía era trabajar. y yo soy sordo, como te decía tras micrófono. Yo soy sordo completamente. No tengo ningún tipo de afinación realmente. Ahora, ni bailo. Lo hago por educación. Lo hago por educación porque no voy a dejar ni a mi esposa, ni a mi mamá, ni a alguna chica o una mujer, no la voy a dejar sentada. Me paro a bailar y trato de hacerlo, pero no soy bueno. Ahora, ese primer acercamiento con la música, con el rock, ¿cómo llegaste ahí?
la primera vez que escuché una canción de rock fue el disco de Guns N' Roses. En este caso era un cassette. Lo escuchamos en un carro, en un Nova que tenía mi tío Juan, que en paz descanse. Y allí mi primo me dice, escucha esto. Lo acaba de comprar un cassette en esta tienda. No, la que estaba en la Alfredo. Disco Alfredo. Acaba de comprar un cassette allí en Disco Alfredo de Guns N' Roses, de Use Your Illusion. Y me dice, escucha esto. Esa fue la primera vez que escuché rock. Escuché Don't Cry de Guns N' Roses una noche en un carro en una granja en Cocorotico, en La Trilla. O sea, específicamente me recuerdo como que si hubiese sido ayer cómo sucedió la cosa. O sea, simplemente me dijo, escucha esto. Lo pusimos en el reproductor del carro de mi tío. Y allí yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto no es Reinaldo Armas, que es lo que yo escuchaba en casa de mi mamá. Esto no es Enrique Llana, que era la música que le colocaban a uno cuando chamo, Menudo. O sea, esto era otra cosa. Y allí fue donde literalmente me conecté con el rock and roll. Bueno, vamos a escuchar a una persona que te conoce a ti desde joven. A ver. Bueno, sabes que él es un poco pragmático en sus cosas. Y su estilo es de siempre. Siempre fue el pelo largo, el rebelde, no trataba de no concordar en ninguna parte. Bueno, él investiga demasiado del rock. O sea, en realidad, él tenía mucho que enseñarme a mí porque es que él investiga tanto, se la pasa tanto metido en esto y sabe todas las generaciones, las culturas. O sea, él fue más allá. Él ha sido una persona como que muy dedicado a esto y sobre todo que sus programas han sido todos enfocados en el rock. El Garaje, cuando tuvo su programa en Telecentro, o sea, él fue un pionero. Incluso Rudy, puedo decirte que yo veía que en aquellos tiempos pues quizás no era muy aceptado en muchos lados, no lo veía pero él insistía, estuvo en distintos medios de comunicación, estudió periodismo, o sea, él siempre buscó y fuimos como de esa parte de, o sea, de muy diferentes a todo el mundo. E incluso él era manager de varios grupos en aquellos tiempos. Él fue manager de un grupo de rock. Mi primera batería se la compré yo a él. O sea, entonces de alguna manera sí, pues hay afinidad, es un hermano. Ese es Eliezer. Eliezer, sí. Sí. Ciertamente la primera batería que tuvo Eliezer se la vendimos. Mire, yo tengo 46 años y al menos tengo 26 años al menos relacionados con el tema de los medios de comunicación y el rock como tal, porque como te decía hace un rato atrás, ese no es un género muy comercial dentro de la radio en todo el país. Somos muy pocos los que nos hemos dedicado a fomentar, a proyectar, a generar este estilo, este género musical. Y en Yaracuy, bueno, es menos todavía en cuanto a la proyección. Entonces son unos cuantos años dedicados a esto, sin duda. Ahora, ¿cómo fueron sus primeros comienzos? Porque aparentemente el rock se le vincula con cuestiones realmente diabólicas. ¿Fue difícil para ti? ¿O para los rockeros en general? Sí, claro. Recuerda que San Felipe siempre ha sido una ciudad, un pueblo con una sociedad un tanto conservadora, y el hecho de que tú tengas cabello largo, el hecho de que tú tengas tatuajes, no era muy bien visto, pues, ¿sabes? Era un choque con la sociedad porque te miraban feo. Y no solo me pasó a mí, le pasó a muchísimos amigos que lo cuentan. De hecho, las experiencias las cuentan y dicen yo señalo en el libro a Eduardito Psicosis, que era un pana que además de tener el cabello rojo, casi que rojo, tenía un cabello larguísimo, andaba con una franela de Sepultura caminando por la Quinta Avenida y la gente lo miraba como que, ¿qué le pasa? ¿Quién es este? ¿De dónde viene? Porque no era normal, no era común que tú anduvieses con el cabello largo caminando por la Quinta Avenida con una franela de Sepultura y con el cabello largo rojo. O sea, no era el prototipo del sanfelipeño, pues. Y sí te conseguías ese tipo de etiquetas, más sin embargo fueron superadas.
La sociedad cambió y evolucionó y ahorita es muy normal, desde hace un buen tiempo para acá es muy normal que respeten tu vestimenta, respeten tu actitud, respeten tu personalidad, y ya eso quedó en el pasado. Y ahorita no se consigue nada. Es más, creo que nadie de hecho ve a alguien extraño por eso. Ahora, ¿cuál es la situación del rock en este momento? ¿Ha perdido adeptos? ¿Cómo está en este momento el rock? Si es a nivel mundial, está más vivo que nunca. Si es en el mundo entero. O sea, ayer de hecho presentaba en el programa de radio una canción que acaba de sacar hace 2 semanas la agrupación Europa. Y o sea, las bandas están haciendo música, están haciendo giras. Guns N' Roses está haciendo una gira por gran parte de América, y están en Brasil, están en México. El Oasis viene de reventar 3, 4, 5 estadios hasta repletos de gente. Coachella viene de presentar a artistas como contemporáneos, invitando a artistas legendarios. O sea, el rock está vivo, pero enormemente. ¿Y en Venezuela? En Venezuela lo que pasa es que la migración pegó, y las buenas bandas, muchas de esas buenas bandas se tuvieron que ir del país por un tema de producción, por un tema económico. El circuito sin duda fue afectado por la situación económica. O sea, ya los bares que te contrataban a las bandas ya no podían, porque ¿cómo haces para poder contratar el talento? Pero fíjate que dentro de la escena todavía hay gente haciendo. Anoche tuvimos un concierto en el Severano Jiménez. Presentamos 6 agrupaciones, una de rock, 5 de rock y una de hip hop. Y vinculamos eso. O sea, el que se dedica a la música, al rock, al género como tal, va a vivir y va a morir haciendo rock and roll. Puede tocar para cualquier. Yo tengo amigos que tocan con Oscarcito. Tengo amigos que tocan con reggaetoneros, pero lo hacen por un tema económico, porque son músicos y bueno, te contratan y tú tienes que ir a tocar. Pero la esencia musical del rock que lleva en sus venas todavía lo hacen, y graban y hacen videos y hacen conciertos. O sea que sí está vivo, solo que fue golpeado económicamente, pero el rock no necesita el dinero para poder vivir. Ahora, ¿qué opinas tú del reggaetón? Es una corriente económica que... No es musical. No puedo celebrar el reggaetón. O sea, no puedo celebrarlo. El hecho es que si tú generas contenido, porque al fin de cuentas es eso, lo importante es generar contenido, no importa la música, al fin de cuentas. O sea, yo te escucho, yo puedo tener un sábado en el que me provoca escuchar ranchera, y voy a escuchar ranchera, ¿sabes? Yo puedo tener un domingo que quiero escuchar música llanera, música venezolana, y voy a escuchar música venezolana. Quiero escuchar merengue. Ayer vi el free cover de Adolescente de Porfi Baloa. Parece un tanto extraño que uno comente eso, ¿no? Pero admiro la música, admiro la buena música. Yo no te voy a aplaudir algo fabricado. Bueno, lo puedo comentar, mas no voy a rendirle culto. Entonces el reggaetón es algo fabricado. El reggaetón es un género netamente para recaudar dinero, pero el contenido es completamente vacío. De un tiempo para acá la cosa ha cambiado. Pensamos que el reggaetón era lo peor y resulta que sale trap. Y así pueden ir viniendo cualquier cantidad de inventos que lo que buscan es netamente mover economía. Ojo, y no está mal, porque la industria se mueve con economía. Pero en cuanto a rendirle culto, buscar o tener eso dentro de mi setlist, dentro de mi día de música, no, lo obvio porque no me interesa realmente. Ahora, ¿se puede hablar de un rock venezolano, un rock colombiano? Claro. ¿Qué es lo que lo particulariza? La cultura de cada región. O sea, no es el mismo. De hecho, si tú escuchas desde el rock que se hace en la Argentina hasta el rock que se hace en Canadá, eso es completamente distinto. El rock que se hacía en Gran Bretaña no era el mismo rock que se hacía en Estados Unidos. El rock es netamente yo lo veo como un estilo de vida más que una corriente musical. Okay. Es más un tema de sentimiento, es más de cómo tú lo percibes y cómo tú lo transmites.
más allá de lo que tú puedas realizar. Tienes corrientes, tienes influencias, ¿cómo no? Porque tú escuchas los principios quizás y todo parte de allí. Pero cada región le da su toque, cada región le da sus instrumentos incluso. Hay instrumentos dentro del rock que no son los calificativos del rock, sino de la región. Entonces escuchas un Sentimiento Muerto y no es lo mismo que escuchar a un Kraken. Escuchas a Sentimiento Muerto y no es lo mismo que escuchar a Fito Páez. Es lo que le da la diferencia en el tema región, y que Sentimiento Muerto se atrevió hasta hacer, bueno, música con el lenguaje indígena. O sea, Claro. no sé. Ahora, y en el caso específico del estado Yaracuy, ¿qué los identifica? Tú que eres una persona que defiende mucho el ser yaracuyano. El Yaracuy, en cuanto al rock, tiene una corriente bien particular y una historia bien acentuada, muy a la par de lo que estaba pasando a nivel nacional. Porque ¿qué pasa? Que aquí en el estado siempre han existido personas que de una u otra manera, por nexos familiares, iban muy frecuentemente a Maracaibo, iban muy frecuentemente a Caracas, y cuando regresaban a Yaracuy traían esos conocimientos de aquellas compartidas que hacían, ¿no? Y siempre estuvo a la vanguardia. San Felipe siempre, Yaracuy en general, en zonas muy particulares como Bruzual, como San Felipe, estuvieron muy a la vanguardia de lo que estaba pasando. Quizás Bruzual por su cercanía con Barquisimeto, y San Felipe por ese flujo, como te decía, de esos nexos familiares que le permitían a sanfelipeños viajar a Caracas y en Caracas escuchar una emisora de radio y traerse esos conocimientos para acá y transmitirlo. Entonces, siempre ha sido San Felipe un tanto vanguardista en cuanto a eso. Luego que comunicacionalmente se abre la brecha, bueno, fue más fácil y las personas podían tener acceso al rock mediante revistas, mediante programas de radio, mediante programas de televisión, y así se fue expandiendo esta historia que sin duda que es apasionante y muy nuestra, porque el rock que se hacía aquí era muy yaracuyano también, no se parecía al de Lara. De hecho no se parece, incluso escuchas una banda actual y no se parece en nada a la música que se hace en Lara o que se hace en Carabobo. Pero la cuestión rítmica o la letra. La letra, el ritmo, o sea, es un tanto distinto, porque, te repito, el rock es muy de la zona, según como tú lo percibes, tiene una formación quizás universal. Particularidad también. Pero, exacto, le das tu toque, le das tu esencia, y es lo que te hace distinto a otro. Y eso pasa, en Venezuela es muy difícil conseguir una banda que se parezca a otra. Siempre han querido, no, suena como Zapato 3, pero no suena igual. Pero no suena como Zapato 3. Mira, vamos a escuchar a otra persona que te va a hacer un comentario. Vale. Y esa es la leyenda. Carlos Vialco fue el primer cantante de rock, creo. Bueno, eso lo sabría más el señor Rudy González, que es el cronista del rock aquí, pero sí creo que fue el primer cantante como tal de rock aquí en Yaracuy, y es de mi ciudad, de Chivacoa. Bueno, hoy escuchamos a una persona que te conoce, tu amigo. Taisir, sí. Sí, claro, a la hora de Chivacoa y hablar de cantantes, Taisir es uno de ellos, y Vialco ciertamente. Formaron esa primera banda que se llamaba Los Sioux. Los Sioux, sí. También tú tienes un aporte fundamental, que es recoger parte de lo que es la historia del rock y llevarlo a un libro. Quizás también puedas tener algunos videos sobre la historia del rock, pero en el caso del estado de Yaracuy realmente es una referencia importante para la historia musical de Yaracuy. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, eso nació, no se puede decir en radio, pero eso nació en una tertulia en la cual... Sí, estamos hablando con Rudy González, estamos hablando sobre el libro, un libro sumamente importante porque es parte de la historia del estado de Yaracuy y recoge parte de lo que es la historia musical del rock en Yaracuy. Bueno, Rudy, pues, ¿cómo llegó ese libro? Te decía que era una tertulia que, bueno, comenzó exactamente así. Vamos a echar cuentos y después, pero ya va, ¿por qué no nos dedicamos un rato a
conversar y a buscar y a indagar y a conocer y a entrevistar y así fue que nació la idea. Cuando ya vamos por la mitad más o menos de la historia, me decían que no, vas a escribir un libro. No, eso no lo vas a hacer. Eso es una excusa tuya para andar por ahí echando cuento con la gente. Al final sí lo logré, sí logré escribir. Logré reunir 50 años de historia resumidas en un libro que justamente cuenta no la vida de Rudy, o sea, porque Rudy no es músico ni tampoco es pionero dentro de la escena musical rockera yaracuyana. Es la historia de los reales protagonistas del género y del movimiento rockero desde 1965 hasta el año 2005 que hicimos, hasta el 2010 hicimos más o menos esta reflexión, esta historia. Y con respecto a la presencia de la mujer en el rock yaracuyano, porque pareciera que el rock hay preponderancia de los hombres. La que pasa es que el rock, en cuanto a la mujer, es un tema de que han existido agrupaciones femeninas, porque sí, de hecho, en su momento manejé una, se llamaba Némesis, eran 3 hermosas mujeres de Cocorote, Las Morochas y... ay, Dios, se me olvidó el nombre de la otra chica. Pero bueno, las manejé. Estuve un rato trabajando con ellas, las puse a tocar, las saqué a conciertos. Y en cuanto a cantantes, siempre hubo protagonismo de la mujer. No de repente como una figura de que, como ayer, por lo menos anoche se presentó Anmar. Y Anmar es una chica muy joven y su proyecto es ella, acompañado por buenos músicos. Dentro del desarrollo y la historia del género en el estado, son cantantes, mujeres que han estado presentes dentro de bandas, ¿ves? Y tienen una importancia tremenda. O sea, todos recordamos de repente a Tisu y Georgina porque son la referencia más famosa. Pero hay cualquier cantidad de mujeres y chicas que cantaron rock en su momento, e hicieron canciones, hicieron música y después se fueron por otros géneros. Por ejemplo, Patricia Infante es conocidísima dentro del folclore de la música venezolana, y Patricia Infante comenzó con una banda de rock. Matt Yahvé, que después ya tiene un nombre artístico cuando se fue con los melódicos, pero Matt Yahvé cantó con una banda de rock. Entonces hay muchas mujeres que han hecho vida dentro de la escena rockera desde hace un buen rato, solo que son la cantante de la banda, más no la persona en cuanto al artista, pues. Mairene está haciendo música actual, no es tan rock, pero tiene una base muy rockera, pero es Mairene el proyecto. Anmar es el proyecto. Ya vamos con Aleus y ahí vamos con un sinfín de chicas que están haciendo música en la actualidad, pero sí defienden su proyecto, sí hacen, no es la cantante de la banda, que es lo que pasaba antes. Resaltan las mujeres, cómo no, pero siendo la cantante de una agrupación. Pero hay historia de mujeres, bueno, te decía Tisu y Georgina por nombrarte de las más populares. Ahora, en tu libro tú hablas sobre la incorporación de algunos instrumentos musicales previamente, antes que muchos músicos a nivel nacional. Estamos hablando de un arpa, estamos hablando de una guitarra. Háblanos sobre eso. ¿Cómo fue la historia de esa incorporación de esos instrumentos al rock? Porque dentro de este desarrollo de investigación y todas estas conversaciones que tuvimos, nos encontramos con historias bien particulares, como el caso de Marianito Piña tocando un arpa en medio de una canción, porque no era rock propiamente. El hecho de que tengas batería y tengas guitarra eléctrica, bueno, sí, así es una base rockera, pero tú puedes fusionar el rock con lo que sea. No necesariamente tienes que sonar distorsionado para que sea una buena música. Entonces incorporar elementos como un arpa parecía extraño, pero después, al tiempo, sale Moliendo Café y se vuelve una referencia universal. Entonces no estaban tan perdidos los que se les ocurrió meter un arpa dentro de la música en ese momento juvenil, en ese momento moderno. Y así como eso hay cualquier cantidad de historias, como Antonio Diurich, que en su momento, por su ingenio, que lo llevó a estudiar esa carrera,
logró agarrar una guitarra acústica, una guitarra, la que llamamos nosotros guitarra española, también se le dice, agarrar una guitarra acústica y colocarle microfonía y colocarle electricidad y volverla electroacústica. Y resulta que la guitarra electroacústica existe. Entonces, no quiero decir que Antonio fue el pionero, pero lo hizo. Y esas son historias que tú dices, oye, pero ¿cómo no la vas a contar? O como Edison y el bajo, que agarró un árbol caído. Edison Pombilio siempre ha sido muy ambientalista. y Edison se consiguió un tronco y dijo, no, yo me voy a llevar este tronco para la casa. Y de ese tronco forjó un bajo, hizo el bajo de un tronco caído. Y él cuenta que dice, pero es que es madera pura, y lo llevó y lo trabajó e hizo su propio bajo. Entonces, así como eso, hay muchas historias al respecto de tanto del ingenio como la aplicación de instrumentos dentro del desarrollo de esta historia y de esta evolución del rock. Ahora, ¿cómo te marcó en tu vida personal terminar el libro Chimborazo Rock, la historia del rock en Yaracuy? Pasé de ser un X en la vida a ser el escritor de un libro. Eso es súper, súper satisfactorio. Porque, ¿sabes? Ya toman una referencia, ya hay un principio, ya hay un inicio. Y el hecho de que me haya dedicado a escribir eso, también recibes el reconocimiento por parte de los músicos, de los protagonistas, que dicen, wow, o sea, están escribiendo sobre mí, están escribiendo sobre mi historia, están escribiendo sobre lo que hice. Qué importante es eso para la memoria colectiva. Entonces, la satisfacción más grande es esa, de dejar un aporte para la cultura local, y que sea una referencia a la hora de que alguien quiera hacer un trabajo de investigación. Ya hay algo allí, ya hay un inicio. Ahora, en los planes futuros, ¿existe la posibilidad de continuar hablando sobre la historia del rock en Yaracuy? Claro, siempre quien escribe no debe dejar de escribir, no debe parar de escribir, siempre tienes que seguir escribiendo. Y contar la historia mediante el desarrollo de la misma. Entonces, ahí nosotros paramos, creo que en el 2010, si mal no recuerdo. Y del 2010 al 2016 ya son 16 años. Al 2026, perdón, son 16 años. 16 años han pasado cualquier cantidad de cosas referentes al rock y referentes a las bandas locales. Han nacido nuevas agrupaciones. Músicos destacadísimos del estado de Yaracuy están haciendo música afuera y tienen un protagonismo, muchos de ellos. Un protagonismo interesante, y con este tema de redes, con este tema de acercamiento, incluso hasta lo negativo que fue el COVID generó cosas positivas, porque pudo unificar a artistas que estaban en sus casas y pudieron encontrarse gracias a la tecnología y hacer proyectos interesantes que le dan continuidad a una historia rockera regional. Tú, aparte de esa inclinación por la música, también escribes. Tú en el año 2017 fuiste ganador del tercer concurso de crónicas del estado de Yaracuy, Domingo Aponte Barrio, y quedaste de segundo lugar con una crónica denominada Queladilla. Y también en el año 2025 fuiste ganador en el concurso Manuel Rodríguez Cárdenas, y también ahí publicaste una crónica, Mi conexión con la biblioteca. ¿De dónde nace esa inquietud por escribir? Justamente después del libro. Si supieras que estudiaba yo bachillerato y escribí un ensayo. Había un concurso de la Sociedad Bolivariana y participé. Estaba yo en quinto año estudiando en el Juan José de Maya, cuarto año, perdón. Estaba estudiando en el Juan José de Maya y escribí una crónica, un ensayo llamado Bolívar Hoy. Y fue un ensayo que llamó mucho la atención dentro de la sociedad bolivariana, porque escribía sobre un Bolívar asesino, sobre un Bolívar cruel, sobre un Simón Bolívar un tanto oscuro, no ese Bolívar que nosotros conocemos en la historia, pero para poder
meterse un poco dentro de lo que era el personaje, que fue justamente lo que hice. Bolívar no llegó con rosas, Bolívar llegó con armas, Bolívar llegó con espadas, Bolívar llegó aniquilando al que podía aniquilar. Y hay capítulos interesantes dentro de la historia de cómo mostraban a Bolívar. Y eso fue justamente lo que yo lo que busqué con ese ensayo. Ese ensayo fue publicado en Gaceta, ganó, tuve un reconocimiento para el momento siendo un muchacho, porque mostraba un Bolívar un poco más realista, ¿no? Y yo dije, oye, en ese momento dije, qué bien se me da la cosa. O sea, yo escribo por escribir y resulta que logré un reconocimiento por ese trabajo, por ese ensayo. Después ya un poco más grande, cuando empecé a estudiar y me empiezo a dedicar a estudiar periodismo, y digo, me voy a meter voy a seguir escribiendo y bueno, desde ahí no he parado. Pero el tema de la crónica es lo que más me apasiona, porque como te decía hace rato, me gusta contar la historia de la gente, no la historia personal, porque la personal es netamente mi vida, pero sí me gusta contar la historia de la gente. Digamos que en el Consejo Legislativo una vez dije eso y a la gente no le gustó. El cronista es el chismoso de la sociedad, porque es el que anda contando los cuentos de los demás. Entonces me miraron así como que feo, pero es cierto, realmente andamos contando historias que nos gusta que la gente lea y que sean referentes de nuestra cultura popular. Ahora, ¿esa creación literaria te sale todo de un solo trazo o vas construyendo, pensando cómo vas a hacer esas crónicas? Bueno, yo escribo de una, o sea, yo voy y me suelto, empiezo, agarro el teclado, y empiezo a escribir, o agarro también hoja y lápiz, porque también me ha pasado, y empiezo a escribir, más no publico. Después que yo reviso, envío, porque sabes, tienes que compartir tus ideas y tus escritos, compartirlos con gente que sabe, de redacción, con gente que sabe corregirte, y después que hacen eso es que yo voy a publicar. No suelo irme a las primeras, porque hay gente que se dedica a corregir y uno no se la sabe, y además que yo soy muy coloquial, entonces hay que tener tacto también a la hora de escribir para que puedas llegar a un universo y también que la gente reconozca que escribes bien. No es escribir por escribir. ¿Y escribes en las noches, en las mañanas? Eso no tengo un horario particular. O sea, es como que me senté y empecé. A veces escribo y después borro porque no me gustó cómo quedó. Mira, hablando de escritores, hay una persona que tú lo señalas en el libro como un rockero, que es Gabriel Jiménez Germán. Háblanos sobre eso. Bueno, la referencia de Gabriel, que además es una de las figuras más importantes dentro de las letras en el Estado y en Venezuela, la referencia es porque justamente su hermano, Israel, es el que me hace el prólogo y es el que hace parte del trabajo de corrección del libro. Entonces con Israel tengo una conexión bastante particular y bueno, Israel es el que me conecta con Gabriel y me empieza a decir, no, mira, cuando Cubiche andaba haciendo música, llegaba a la casa de nosotros y nosotros tenemos un piano de cola y allí Cubiche se ponía a tocar y así inventaba canciones. Y mi hermano Gabriel cito a Israel, mi hermano Gabriel era muy amigo de Cubiche y allí es donde viene la conexión con Gabriel Jiménez, por Israel, sobre todo por su hermano. Si tú volvieras a hacer ese libro, ¿qué le agregarías? Mira, es una excelente pregunta porque yo me la he hecho en varias ocasiones y todos los días le agregaría algo distinto. Porque es que te das cuenta de que por más orden que tú quieras llevar, siempre te vas a brincar algo, siempre se te va a pasar algo. Ya sea en cuanto a no le di la importancia o la connotación necesaria, o simplemente se me pasó. Es normal. Todos los días, cuando me hago esa reflexión referente a tu pregunta, digo, hubiese puesto esto. Entonces siempre va a haber algo que colocar, porque es muy difícil resumir una historia tan amplia en 200 páginas, en 150 páginas. ¿Y cómo tú ves el uso de las redes sociales en la comunicación y en lo que es la música, el rock, en la escritura que tú haces? Fundamental.
¿Qué le ves de, tiene elementos positivos, elementos Completamente negativos? positivos, completamente positivos. Ahora, a quienes escriben, lo he dicho desde hace un buen rato, no pases las correcciones. A veces creemos que no las sabemos todas, pero no, hay que. Entonces, esa facilidad que puedes tener ahorita con publicar y listo en redes, no te brinques la corrección. Vea la corrección primero, y no la corrección Google, no la corrección de Word, de Microsoft. Vea la corrección humana. Pásale el escrito a alguien. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Porque a veces nos brincamos eso pensando que dominamos perfectamente las letras, y no. Siempre puede haber un tilde mal escrito o obviaste una coma. Entonces, es importante publicar y aprovechar todas las herramientas actuales, pero no te brinques la corrección humana, que es importante para que tu escrito pueda ser bien recibido. Porque te puedes escribir algo y de repente, epa, pero ya va, aquí te faltó esto. Entonces el mensaje no llega nítido. Aparte de las crónicas, ¿escribes poesía, otro tipo de género literario? Bueno, he hecho ensayo. El año pasado gané con un ensayo el concurso de Manuel Rodríguez Cárdenas. Lo metí en ensayo, aunque realmente era una crónica. Y de hecho creo que ha sido la única crónica que escribí en lo personal, porque yo tengo varios escritos y no había escrito sobre algo de mi vivencia, desde mi perspectiva. Y eso fue justamente lo que hice el año pasado, porque el concurso lo permitía. Dentro de las pautas del concurso estaba tu conexión con la biblioteca, y casualmente mi conexión con la biblioteca fue extremadamente buena, y empecé a escribir sobre lo que fue mi vivencia en esos años, en ese tiempo con la biblioteca, desde que se mudó detrás de la Plaza Bolívar hasta la Félix Pifano que conocemos allí en la Segunda Avenida. Entonces, ahí sí traté de escribir más en lo personal, pero me gusta escribir sobre las crónicas. O sea, realmente esa es la poesía no está en ti. No, he escrito, sí, claro. He escrito algunas que otras cosas muy personales allí que tengo por probar, a ver qué tal, cómo me va. Pero mi inclinación siempre ha sido hacia la crónica, y creo que se me da bien. Mire, estamos llegando al final de este magnífico programa. Te voy a hacer algunas preguntas y tú vas a tratar de responder con una sola palabra. Ok. ¿De acuerdo? Tratemos. Trataré. ¿Qué es el rock para ti? Actitud. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Perro. ¿Qué canción te hace sentir más vulnerable? Una en particular que Mariposa Technicolor de Fito Páez me hace llorar cada vez que la escucho. ¿Qué sueño te atormenta? No tener a mi papá. ¿Qué te hace perder la cabeza? Bueno, no. Ya va. Eso no se puede decir. No, mentira. Perder la cabeza. Ajá. La impotencia política del país. ¿En qué momento del día te sientes más inspirado? En las mañanas. ¿Qué canción te hubiera gustado escribir? Una canción con contenido social que levante el pensamiento de la gente. ¿Qué canción elegirías para tu funeral? Father and Son de Cat Stevens. Si pudieras cenar con una persona, viva o muerta, ¿con quién sería? Mi padre, sin duda. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como un cronista del rock. Sí. Bueno, Rudy, mira, para nosotros ha sido un inmenso placer hablar contigo. Sabes que en radio todo es breve. Claro. Queremos que te despidas y bueno, están abiertas la señal de San Felipeña para que puedas venir. Bueno, un gusto para mí estar acá. Gracias de verdad por la invitación, por la producción del programa, por tener esos elementos tan importantes dentro de un programa que netamente hablan de la producción. El agarrar
esos testimonios y tenerlos allí le dan cuerpo a un programa. Te lo decía hace un rato, no es hacer radio por hacer radio, no es abrir un micrófono por querer hablar, sino transmitir contenido, que es un tema muy, muy de moda en la actualidad, pero que siempre ha existido. Y sin duda que ha sido un momento bastante ameno de poder compartir contigo acá en San Felipeña, que además somos emisoras hermanas, porque Douglas y José Luis creo que se conocen. Y bueno, nada, un gusto estar acá con tu audiencia, disfrutando de este espacio tan ameno y que continúen los éxitos y continúes produciendo radio en Yaracuy, que bastante que hace falta. Gracias a ti. Entonces, bueno, una melodía.